3. Buenos días, compañeros de Promises. Vamos a exponer lo que es el tema sobre la memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? Nuestros integrantes del grupo es Michael Reyes, José Martínez y su servidor Camilo Castro. Vamos a dar generalidades sobre este tema y también vamos a abordar algunos conceptos importantes para que podamos tener un mejor entendimiento sobre este tema. Entonces, a continuación, nuestro compañero va a explicar la siguiente información. ¿Qué es el almacenamiento en caché? En informática, una memoria caché es una capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos normalmente transitorios, de modo que las solicitudes de futuros dichos datos se atiendan con mayor rapidez que si se debe acceder a los datos desde la ubicación de almacenamiento principal. El almacenamiento en caché permite reutilizar de forma eficaz los datos recuperados o procesados anteriormente. Tipos de caché: caché de disco, caché web, caché de CPU. Caché de disco, también conocido como disk buffer o caché buffer, es el almacenamiento temporal de datos incrustados en unidades de almacenada de datos de tránsito hacia y desde el disco duro. El propósito del buffer es mantener algunos datos y moverlos hacia y desde la unidad. Esto tiene el efecto de una mayor velocidad del disco y una mayor eficiencia en la transferencia de datos entre la unidad y la computadora. Rutina de caché de disco. El caché de disco funciona en función de las rutinas que se basan en 3 supuestos. Cuando lees o escribes en un disco, es probable que lo vuelva a leer pronto. Esto se llama el principio de localidad. Una vez que comienza a trabajar en un área, tiende a permanecer en esa área. Esto significa que el caché contendrá datos en sus programas que usan con frecuencia. Otro aspecto del principio de la localidad es que cuando lee un sector del disco, generalmente termina leyendo el siguiente sector poco después. Por lo tanto, el caché obtendrá y almacenará temporalmente los datos que espera que sus programas usen en el futuro inmediato. Cada vez que le diga a un programa que lea un archivo y haga cambios, pronto tendrá que decirle al sistema que reescribirá el archivo, aunque no haya cambiado mucho ese archivo. Importancias del caché del disco. Los discos duros tienen un microcontrolador integrado cuyo propósito es crear, mantener y transferir datos almacenados en caché en el buffer. La analogía de considerar que la memoria caché del disco duro es la RAM del disco duro encaja muy bien. El caché del disco trata de utilizar una porción de memoria RAM asociada a un disco particular en la que se almacenan los datos de reciente acceso para agilizar su carga. ¿Qué es caché de la CPU? La caché CPU es una memoria interna del procesador, a diferencia de la memoria RAM, SSD o HDD, no puede ser sustituida, cambiada ni ampliada. Es un recurso del propio procesador o CPU que está implementado físicamente en el mismo PCB. Como ya se aprecia en su nombre, es un tipo de memoria caché extremadamente rápida y de muy poca capacidad que es usada por el procesador y todos sus núcleos para obtener información frecuentemente utilizada de una manera mucho más eficaz y rápida que si se obtuviese desde otro tipo de almacenamiento como la RAM o SSD. Puede que notes que la caché del procesador siempre está respaldada por el término L1, L2 y L3, y a veces incluso L4. Estos términos detonan la caché multinivel que se utiliza en la CPU. L1 es la memoria más rápida que se encuentra en cualquier PC de consumo. Es considerada más rápida que otros niveles de caché o RAM. Sin embargo, también es mucho más pequeña en capacidad porque es extremadamente cara de fabricar. Hoy en día, la caché L1 oscila entre 256 kilobytes y no más de 1 megabyte. Pero incluso
Eso es suficiente, ya que esta memoria está integrada directamente en los núcleos de la CPU. También es importante señalar que cada núcleo recibe una caché dedicada. L2 puede tener una capacidad varias veces mayor que L1. El Ryzen 5900X tiene 6 MB de caché L2. La caché L2 suele ser de unos pocos megabytes y puede llegar a los 10 megabytes. Sin embargo, no es tan rápida como L1. Esta situación más lejos de los núcleos y se comparte entre los núcleos de la CPU. L3 es esencialmente mayor que L1 e incluso L2. La i9 11900K de Intel tiene 16 megabytes de caché. L3, mientras que Ryzen 5950X de AMD tiene 64 megabytes. A diferencia de L1, la caché L2 y L3 se comparten entre todos los núcleos. También es la memoria más lenta de la CPU. L4 no es muy común. No lo encontrarás en ningún CPU de consumo moderno. Adopta la forma de DRAM en comparación con la SRAM L1, L2 o L3. También se coloca por separado del chip. Para optimizar aún más el acceso a los datos L1, suele dividirse en L1D para datos y L1I para instrucciones. Algunos usos del almacenamiento en caché. Del lado del cliente, se acelera la recuperación de contenidos de los sitios web, navegador o dispositivos encabezados de caché de HTTP navegadores. Del lado de la web, acelera la recuperación del contenido de la web desde los servidores de la web aplicación, administrar las sesiones web lado del servidor, encabezados de caché de HTTP, CDN, proxies, inverso, aceleradores web, almacenes de claves o valores. Aplicaciones. Acelerar el rendimiento de las aplicaciones y el acceso a los datos. Almacenes de datos, clave o guión valor, caches locales. Base de datos. Reducir la latencia asociada a las solicitudes de consulta de base de datos, buffer de base de datos, almacenes de datos clave. Ahora lo dejaré con mi compañero Camilo. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la caché web específicamente. Ya se abordaron las otras dos aplicaciones de la caché en el lado de la memoria y también en el lado del disco. En contrario con las otras dos utilidades de la caché, en el caso del web, sirve para reducir el tiempo de carga de páginas web, al mismo tiempo que reduce el uso de Internet. ¿Cómo hace esto? Mediante las cookies. Ya esta información se almacena dentro de esta caché que existe en la web, entonces ya se puede recuperar más rápido la información. Es una medida ampliamente utilizada en los navegadores web y tiene un gran impacto, sobre todo en las conexiones lentas y Wi-Fi inestables que pueden existir en los dispositivos. Ok. ¿Cómo funciona exactamente la caché web? Bueno, esto es sencillo, abrimos un sitio web, la caché reúne todos los datos del sitio web, esto lo obtienes del servidor o donde esté alojada la website. Luego eso lo convierte a un archivo texto plano, un HTML y después lo abre en el navegador. La próxima vez que se quiera tratar de abrir este archivo o ese mismo sitio donde se cargó ya una vez en la máquina, entonces la caché lo que hace es que carga una copia de lo que ya había visitado y esto hace pues una navegación mucho más rápida, mucho más eficaz. Esto ayuda al servidor que trabaje por ende mucho más rápido y a no sobrecargarse. Los tipos de almacenamiento de la caché web tenemos dos. Por el lado del navegador, tenemos que se recompilan y descargan los datos al cargar esa página web. Una vez descargado, el navegador los guarda temporalmente y esto permite que cuando abra el sitio nuevamente, las páginas se carguen mucho más rápido. Esto lo hace a través de las cookies. Del lado del servidor, en vez de almacenar los archivos del sitio en el disco duro del usuario, como se vio en la primera aplicación de la caché de disco,
Este tipo de caché web guarda la información en el servidor. Esto quiere decir que comúnmente se involucra el uso de la entrega de la información a través de la red. Este contenido viaja y luego se guarda gran porción de esta información en la caché de objetos. Eso fue todo. Muchas gracias por su visita y que tengamos un día.